realización y perfección es cuando vemos esas situaciones de karma instantáneo. ¿Han visto esos videos? Donde la persona está de repente haciendo algo ilegal y al instante le viene la justicia. Es tan, o sea, hay algo que genera tanto placer en el corazón cuando vemos eso. Otro día veía uno que estaba así por caminar, trafegando por la berma. Y no veía que más adelante estaba ahí el Paco y él pasó de largo. Y pasó y el Paco al tiro. Qué rico, qué rico. Pero eso es porque nosotros sentimos ahí la justicia siendo aplicada. Y nos encanta así como ver cómo la justicia cobra su lugar. Sobre todo cuando son personas tramposas. Muchos de nosotros se acuerdan del programa En su propia trampa, ¿cierto? Que era eso, ¿no? El gozo de pillar a los malandrines ahí, a los vivos, en su propia trampa. Pero también hay una frase muy común en el mundo, y obviamente no una frase bíblica, que dice que el ladrón que roba, ladrón tiene 100 años de perdón. Es una frase que se repite por ahí, totalmente antibíblica, obviamente, pero que resume, de cierta manera, un poco nuestro deseo de justicia, de que fulano es un ladrón, pero también fue robado. Así que él sufrió en su propia piel lo que él ha provocado a otros. Y lo que eso revela dos cosas. Una, que muchas veces nuestros corazones se gozan en la justicia, aunque los medios de aplicación de la justicia no sean justos. No es justo que un ladrón robe, pero es menos injusto si roba a otro ladrón. ¿No es verdad? A veces tenemos ese sentir así, porque ambos están haciendo algo malo, pero uno está haciendo con que el otro pague por lo que él había hecho. El problema es que cuando hablamos de dinero, sobre todo, cuando hablamos de ética laboral, entramos en una esfera del cristianismo un poco gris. Y eso tenemos que reconocerlo. Somos hermanos, somos amigos, somos parte de la comunidad, pero cuando el tema es dinero, la cosa se pone un poquito distinto. La pelea por dinero se da en los matrimonios, se da en el ambiente laboral. La persona que te contrató, muy amigo suyo, pero cuando te niega ciertos derechos, cuando no te permite que tengas ciertas autonomías que supuestamente debiera tener, las relaciones se complican. La ética laboral y la ética económica son dilemas especiales dentro del universo nuestro, y vamos a conversar un poco sobre eso en el texto que está ahí en Génesis, el capítulo 30, de los versículos 25 a 43. Abra sus Biblias ahí en Génesis, el capítulo 30, de esos versículos 25 al 43. Y acompáñeme en esa lectura, una lectura que da seguimiento a la historia del cautiverio de Jacob. Jacob estaba cautivo ahí, estaba exiliado junto a su suegro en la región de Padán Aram. Y ya vimos la semana pasada cómo su suegro le hizo una trampa haciéndole que se casara él con la hija que él no quería casarse y que tuviera que trabajar el doble del periodo que él estimaba. Y aquí vamos a ver la primera parte, la primera etapa del plan de salida de Jacob de los dominios de Labán. Mira lo que dice el texto ahí, versículo 25. Después de que Raquel dio a luz a José, Jacob dijo a Labán: déjame regresar a mi hogar y a mi propia tierra. Dame las mujeres por las que te he servido, también mis hijos, y déjame ir. Tú bien sabes cómo he trabajado para ti. Pero Labán contestó: por favor, quédate. He sabido por un augurio, que gracias a ti el Señor me ha bendecido. Y le propuso: fija tú mismo el salario que quieras ganar y yo te lo pagaré. Jacob respondió: tú bien sabes cómo he trabajado y cómo gracias a mis desvelos han mejorado tus animales. Lo que tenías antes de mi venida, que era muy poco, se ha multiplicado enormemente.
Gracias a mí, el Señor te ha bendecido. Ahora quiero hacer algo por mi propia familia. ¿Cuánto quieres que te pague?, preguntó Labán. No tienes que pagarme nada, respondió Jacob. Si aceptas lo que estoy por proponerte, seguiré cuidando tus ovejas. Hoy, cuando pase yo con todo tu rebaño, tú irás apartando toda oveja manchada o moteada, y todos los corderos negros, también todos los cabritos, manchados o moteados. Ellos serán mi salario. Así, el día de mañana, cuando vengas a controlar lo que he ganado, mi honradez responderá por mí. Si encuentras alguna oveja o cabrito que no sea manchado o moteado, o algún cordero que no sea negro, será que te lo he robado. Está bien, acordó Labán. Acepto tu propuesta. Ese mismo día, Labán apartó todos los chivos rayados y moteados, y todas las cabras manchadas y moteadas, y todas las que tenían alguna mancha blanca, y todos los corderos negros, y los puso al cuidado de sus hijos. Después de eso puso a una distancia de 3 días de viaje entre él y Jacob. Mientras tanto, Jacob seguía cuidando las ovejas de Labán. Jacob cortó ramas verdes de álamo y de almendro y de castaño, y las peló de tal manera que quedaran franjas blancas al descubierto. Luego tomó las ramas que había pelado y las puso en todos los abrevaderos para que los rebaños las tuvieran enfrente cuando se acercara a beber agua. Cuando las ovejas estaban en celo y llegaban los abrevaderos, los machos se unían con las hembras frente a las ramas, y así tenían crías rayadas, moteadas o manchadas. Entonces Jacob apartaba esos corderos y los ponía frente a los animales rayados y negros del rebaño de Labán. De esta manera logró crear su propio rebaño, diferente al de Labán. Además, cuando las hembras más robustas estaban en celo, Jacob colocaba las ramas en los bebederos frente a los animales para que se unieran mirando hacia las ramas. Pero cuando llegaban los animales más débiles, no colocaba las ramas. Así los animales débiles eran para Labán y los robustos eran de Jacob. De esta manera Jacob prosperó muchísimo y llegó a tener a muchos rebaños, criados y criadas, camellos y asnos. Qué historia más interesante. Aquí es donde vemos dos tramposos enfrentándose para ver quién saca más provecho del otro. Ese texto es una clase magistral de manipulación. De cómo tanto Jacob como Labán están tratando de lograr de una forma vencer o salir de una situación que es para la perspectiva de ellos desajustada. ¿Qué es lo que hace Jacob aquí en ese texto? La situación de Jacob era la siguiente. Él llega donde la familia de Labán sin absolutamente ni un peso. Se enamora de la hija menor y él hace una propuesta a su suegro. Trabajó 7 años solo por la mano de Raquel. Los 7 años él no iba a ganar ningún ganado para él, ningún animal para él, nada. Trabajo a cuesta de las manos de Raquel. Cuando viene la tan soñada noche, era Lía, no Raquel. Y no solamente era Lea, sino que su suegro le vende la mamá y dice, tenés que trabajar 7 años más y te doy la otra. Resumen, 14 años trabajados, 11 hijos. Y ahora Jacob estaba en una situación donde si él quisiera salir, él no podía llevarse simplemente sus hijos y sus esposas. Porque Jacob era un tipo de esclavo de Labán. Labán era el señor de todos. Si bien Jacob era el dueño de facto de sus esposas y hijos, él no era dueño de hecho de ellos, porque ellos estaban todavía en la casa de Labán y Labán solo entregaría lo que él quisiera entregar. Y más, Jacob podría salir cuando quisiera, pero de la misma manera como llegó, sin nada. Entonces Jacob quería que Labán le permitiera al menos salir con sus hijos y con sus esposas. Era obviamente una fuerza de trabajo bastante impresionante, era también obviamente un grupo de gente no menor y era una pérdida económica para Labán, especialmente porque Jacob
trabajaba bien y como mismo dijo Labán, el trabajo de Jacob hacía con que Labán fuera más próspero. Entonces Labán, un tipo vivo, muy apretado, no quería perder por ningún modo un funcionario que trabaja gratis y le hacía prosperar. Por lo tanto, esa conversación es muy interesante. Jacob pide salir y Jacob ya conocía las estrategias de su amado suegro. Ya sabía cómo se portaba, porque el negocio anterior que él había hecho le fue bien mal. Por lo tanto, él estaba ya preparado. Y mira cómo los dos se van aquí jugando esa dinámica de cortesía, uno más cortés que el otro. Uno dice, no te quedes, tú eres una bendición para nosotros. Pide lo que quieras y yo te pago. Él diga, no digas eso. Yo no quiero que me pagues nada. Mira, qué generosidad, ¿cierto? Qué corazones amorosos. Pero todo eso obviamente es parte de una apariencia de bondad para enmascarar las trampas que estaban por detrás. Y eso es lo que vemos ahí. La riqueza de Jacob se dio en un contexto de profunda falencia ética por parte de él, por parte de Labán, pero nada de eso ha frenado los planes de Dios en la vida de ellos y vamos a ver cómo ese trabajo se desarrolla. Hay dos elementos claves en ese texto. Uno es la ética de los personajes y el otro elemento es la gracia de Dios por sobre los eventos. Primeramente, lo que vemos en ese texto es que la riqueza para Dios no es un fin, sino que un medio para. Al contrario de lo que nuestros pensamientos tradicionales suelen imaginar, la riqueza aquí en el texto no es la finalidad de estos personajes, no es la meta. Mira lo que vemos acá. Vemos a Jacob que llegó en una situación muy deplorable, muy pobre, y que trabajó ya a esa altura más de 14 años y todavía no tenía nada. Tenía sus hijos, pero ni siquiera tenía la autoridad de llevar a su mujer y sus hijos para su tierra. Entonces, era una situación donde él estaba en contra de la pared. El texto de Éxodo, el capítulo 21, obviamente que Éxodo se dio siglos después. Estamos hablando aquí que era lo que hace correlación con el imaginario colectivo de la época. El texto de Éxodo va a poner en términos de ley la costumbre de que si un esclavo viene soltero, tiene que salir soltero. Si viene casado, tiene que salir casado. Y esa era la condición de Jacob. Llegó soltero, si tú quieres ir, va soltero, pero todos los que nacieron acá son míos. Entonces, él pide salir con su familia, intentando la suerte en otro lado, pero obviamente su suegro no le da. Pero aquí vemos la manifestación de la bendición del Señor. Primeramente es Labán, quien obviamente se opone a la salida de Jacob, pero quien reconoce que Dios ha bendecido a él por medio de Jacob. Labán era un idólatra. Y el texto dice que él, consultando adivinaciones, o sea, las magias de sus dioses paganos, él supo que la razón de esta prosperidad inesperada era porque el Señor estaba con Jacob. Jacob era el camino. Entonces, la estrategia que hace Labán al decir eso es claro, porque Labán, como un tipo muy vivo, no dice nada al azar. Cuando él dice, no, quédate, porque he descubierto que Dios o Jehová me ha bendecido a mí por causa tuya. Lo que hace es jugar con el corazón de Jacob y decir, mira lo valioso que eres. Cuando uno va a comprar y el vendedor dice, que te ves bonito hoy día. ¿No es verdad? No, eso te queda muy bien en ti. O cuando de repente la esposa dice, amor, eres tan lindo. Ahí se viene AliExpress, ¿no? Por medio de palabras que son obviamente agradables al otro, se busca aquí en ese texto enredar al que escucha en un cuento. Y esa es la estrategia, ¿no? Mostrar
cuán valioso era Jacob para Labán, estimulando a que Jacob se quedara ahí. Pero Jacob ya había pasado por la escuela de Labán. Él ya había quedado con ese cuento de que todo está bien, somos familia. Él ya no le creía nada a su suegro. Y Jacob hizo la tarea de casa y llegó preparado. Entonces Jacob le hace una propuesta. Jacob le dice, porque la propuesta de Labán era muy tentadora. ¿Cuánto quieres que te pague? ¿Por qué eso era tentador? Porque iba a amarrar a Jacob en un valor fijo. Jacob aquí quería apostar a un valor mucho más elevado. Por lo tanto, Jacob aquí no se encantó con esa falsa propuesta de te pago lo cuanto pidas, porque después él va a decir, en el capítulo siguiente, que el mismo Labán le había cambiado el sueldo muchas veces. Porque él era muy señor ahí, él hacía lo que él quería y él pagaba cuanto quería, no había un contrato escrito. Y aunque hubiese, él era el juez y él podía cambiar todo. Por lo tanto, la propuesta no era una propuesta buena para Jacob, y Jacob entonces hace una otra propuesta, utilizando la misma estrategia de Labán, con palabras bonitas. Jacob dice, no me tienes que pagar nada. Eso sonó como música a los oídos de Labán. No me tienes que pagar nada. Lo mismo que pasó con la hija. Trabajo gratis. No me tienes que pagar nada, solamente por la mano de tu hija. Y ahora Jacob dice de nuevo, no me tienes que pagar nada. Solo hagamos lo siguiente. Los animales que sean rayados, con manchas, estos son míos. Los demás, los animales, entre comillas, más normales y más valiosos, son tuyos. Es fácil de identificar, uno ve y ese no es mío. Y ya está, ¿cierto? Era una propuesta arriesgada porque se cree que en el mundo antiguo los pastores que cuidaban los animales tenían derecho al 20% de su rebaño. Pero probablemente los animales rayados, moteados, no componían el 20% del rebaño. Por lo tanto, era una propuesta arriesgada en el sentido de que él estaba apostando de que una intervención divina le podría hacer crecer a aquellos animales que son minoría. Era un negocio inteligente, porque cualquier persona que mire de lejos y decir, ok, parece un negocio que es ventajoso para Labán, pero no para Jacob. Y es exactamente lo que Jacob quería, que Labán se quedara contento con que firmó un negocio muy conveniente para él. Eso es lo que todo vendedor quiere, ¿no? Que el cliente salga feliz. Y el vendedor también. Eso fue lo que pasó aquí. Pero algo no calza acá. Ambos son tramposos. Pero vemos que Dios bendijo a una persona totalmente pagana, injusta, pecadora, y más. Lo bendijo por medio de Jacob, que no era ningún ejemplo moral de la más alta calidad, que tiene una historia de haber engañado a su padre, de haber robado a su hermano, y que tampoco había sido el mejor marido de sus esposas. ¿Por qué Dios bendecía a Jacob? Siempre asociamos de que las bendiciones son consecuencia de la fidelidad. Y que la bendición económica en ese caso era esto. Pero aquí lo que vemos es que las bendiciones para Dios, sobre todo la bendición económica en este caso, era un medio para que Dios revelara el camino de su pacto. Dios bendecía a Jacob y en el caso a Labán por causa de este pacto que le había firmado. ¿Ustedes se acuerdan cuando Dios llama a Abraham? Dios le dijo, bendeciré a todos los que te bendigan. Labán estaba siendo bendecido por causa de Jacob. Y ese es un síntoma también de lo que la iglesia sirve para el mundo. Nuestro mundo es bendecido por causa de nosotros. Es porque estamos acá que Dios bendice a esa comunidad. Y eso es lo que pasaba con Labán. Pero Jacob estaba en una situación de semi-esclavitud, en una situación de mucha limitación y pobreza. Pero el Señor bendecía a Jacob, primeramente entregándole muchos hijos. Y ahora es la segunda etapa de la bendición de Dios, entregándole recursos. Dios bendice a Jacob porque para Dios esas bendiciones
el instrumento de la revelación de su carácter. No es para que Jacob se quedara con la plata como si fuera el fin de su existencia. La prosperidad en este caso era para hacer con que Jacob mirara hacia Dios. Y es interesante porque ellos no están trabajando de tal manera que somos eficientes. Hemos logrado desarrollar una nueva cepa de animales que son más fuertes. Y que por nuestro ingenio y por nuestra habilidad y por nuestra capacidad de pastorear, hemos logrado una prosperidad sobrenatural. No. Claramente, evidentemente, lo que se muestra acá es la importancia de reconocer que si ellos han crecido económicamente, eso tiene que haber sido desde el cielo, porque el mismo Labán no tenía mucho tampoco cuando llegó Jacob. Así que lo que vemos aquí es la gracia de Dios mostrando por medio de la bendición el significado de su pacto. Ahora, Dios hace con el dinero aquí en ese texto lo que él había hecho con los hijos de Jacob. ¿Ustedes se acuerdan que el problema con el nacimiento de los hijos de Jacob es que una mujer quería tener hijos para ser amada y la otra quería tener hijos porque era amada? Y el texto todo muestra que era Dios quien daba los hijos a estas mujeres. Aquí vemos lo mismo. Dos hombres peleando por dinero, pero quien da el dinero, quien distribuye esto es Dios. Todo viene de Él. Es Dios quien es el gran arquitecto de el gran gestor de todo eso, para que aún no viendo su mano de forma visible, se siente y se perciba, y más, ellos mismos van a reconocer más adelante. La prosperidad de Jacob era una señal de que Dios estaba con él, de que Dios estaba a su favor. Eso era lo importante. Eso era lo importante. Aquí nosotros vemos esa historia y podemos pensar, ok, entonces el Señor está conmigo, me tiene que prosperar económicamente. No necesariamente. La riqueza de Jacob no implica la nuestra. Yo no puedo leer ese texto y decir, como Dios bendijo a Jacob, Dios me va a bendecir a mí. Incluso porque algunos pueden ir más allá y decir, si Jacob se utilizó de medios antiéticos para hacerse plata y el Señor lo bendijo igual, yo también puedo hacer así como tomar caminos un poco dudosos, porque lo importante es que el Señor me bendiga porque yo estoy con Él. No es así. No es así que funciona. El dinero no es el fin, sino que es un medio. Y por ser un medio, Dios puede bendecirnos tanto a darnos como a quitarnos. Y el hecho de que Jacob haya tomado caminos impropios éticamente, eso no valida su falta de ética solo porque Dios lo bendijo con esos recursos, porque Dios lo estaba bendiciendo no por causa de su conducta, pero pese a ella. Así que Dios utiliza distintos instrumentos para hacer su voluntad soberana. Y nosotros debemos cuidar nuestro corazón cuando se trata de dinero. Porque a veces queremos manipular las escrituras para exigir de Dios un poquito más. No está mal con desear con que mi empleador me suba el sueldo. Sería genial, porque el que me arrienda la casa sí sube su cobranza. Entonces no estaría mal, ¿no es cierto? Sobre todo si es una gran empresa que gana muchos millones, no le va a hacer falta que me pongan ahí un par de, ¿no es cierto? Un par de loquitas. No, un par de loquitas sería muy poco. Pero, ¿no es cierto? Una gambita más para que, ¿no es cierto?, pueda ser un poquito más acomodado el fin de año, el inicio del próximo año. Sería genial. No está mal. El punto es cuando el dinero se transforma en una obsesión en nuestros corazones. Mira lo que va a decir Pablo a Timoteo. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Debemos tener cuidado con lo que nuestro corazón desea. Y nuestra relación con el dinero puede revelar un corazón bastante distorsionado. Pero eso es lo primero, el problema ético que vemos aquí, sobre todo en la postura de Labán. Pero vamos a ver también cómo la ética y la gracia de Dios se manifiesta de forma más explícita, viendo que toda esa malicia de ellos no pudo frenar el plan que Dios estaba construyendo. Vimos la semana pasada que todo el desajuste familiar de Jacob, de sus esposas, no,
pese a que era un desorden esa familia, por otro lado era Dios construyendo la estructura base del pueblo del pacto. Dios estaba formando las 12 tribus. Era por medio de la pelea de 2 hermanas, más sus siervas, y Jacob ahí como prestado de aquí para allá, de allá para acá. Ellos no sabían, pero Dios estaba construyendo la base de su pueblo. Ahora, estos 2 hombres no saben, pero Dios estaba construyendo no solamente la manifestación de su favor a Jacob como una señal para proteger a Jacob y proteger su pueblo y para hacer cumplir su pacto, sino que también estaba castigando a Labán sin que él supiera. Mira lo que pasa aquí. Primero, ambos están muy preparados con relación a lo que el otro va a proponer. Ambos son vivos y cada uno tiene un plan oculto. Ellos están negociando con un cuchillo detrás. Han visto esa escena, ¿cierto? Están negociando, pero ambos tienen ahí algo oculto. El plan de Labán era enredar a Jacob de tal manera de que él no se fuera nunca. Eso es lo que quería Labán, que se quedara ahí. El plan de Jacob era proponer un negocio que era desfavorable a él, como le dijimos antes, pero que iba a tocar en la codicia de Labán. Jacob habló las palabras que Labán quería escuchar, además de me quedo gratis para siempre. Él habló las palabras que Labán quería escuchar. No te va a costar nada. De hecho, te va a costar muy poco, si es que te cueste algo. Por lo tanto, él toca en la codicia de Labán, conociendo el codicioso que era su suegro, para lograr enredarlo en su plan. Entonces, el plan era quedarse con los animales diferentes y eso estaba. Pero Labán también era vivo. Y más que vivo, era desgraciado. Desgraciado. Un tipo totalmente desgraciado. ¿Por qué? El acuerdo que ellos hicieron fue clarito, ¿cierto? Los animales manchados, rayados son míos, los demás son tuyos. Ok. ¿Qué hace Labán? Acto seguido, él va y al instante separa todos los animales que serían supuestamente de Jacob y los aparta. 3 días de distancia. Así como que ese no cuenta. Haciendo con que Jacob partiera de 0-0. Si los animales rayados ya eran una minoría, ahora Jacob no tenía ni siquiera el material para comenzar su nueva vida. Entonces, Labán aquí fue bastante desgraciado, pero él no sabía que ese plan le iba a jugar en contra. Porque más adelante, nosotros vamos a ver ahí la próxima semana, la segunda etapa del plan de éxito de salida de Jacob era que por estar 3 días de distancia, Labán estaba lejos de donde estaba Jacob. Cuando Jacob se decide ir, agarra sus cosas y se va. Y estaba 3 días adelante de Labán. Y eso le permite salir y viajar y bueno, después pasa un montón de cosas. Pero eso le fue contraproducente para Labán en un cierto momento. Pero no importa. El punto aquí es que ese fue el golpe que Labán aplicó en ese momento. Pero Jacob va y le aplica el golpe del golpe. Porque Jacob tampoco se queda así como un niño indefenso, así como que, bueno, ahora esperar que nazcan y ya está, y lo que sea. Y él tenía un plan. ¿Ustedes se acuerdan que hay un cierto linaje de personajes sagaces que vemos en las Escrituras? Vemos que Jacob fue uno de ellos. Fue muy sagaz con su hermano cuando lo pilló hambriento y le entregó una comida en troca de su primogenitura. Lo mismo pasó con Rebeca, también muy sagaz, que vio que su marido era ciego y vistió al hijo favorito para que robara la bendición haciéndose pasar por el otro. También con Raquel. Raquel era también muy viva. Y aquí Jacob da muestra de su habilidad para decisiones antiéticas. ¿Y qué es lo que hace él? Si él fuera un hombre de Dios, así como de Dios, él debiese haber orado, ¿sí o no? Voy a orar y voy a pedir al favor del Señor. El Señor me está bendiciendo. Voy a confiar en el Señor. Voy a descansar en el Señor. El texto dice que él no hizo eso. Todo lo contrario. No significa que él no haya confiado en el Señor, pero lo típico creyente evangélico contemporáneo. Yo confío, pero hago también. Porque siempre tengo un plan B. Confío en el Señor, pero yo hago mi parte.
como que tengo que ayudar al Señor de cierta manera. Jacob estaba un poco así. No fue un modelo aquí de liderazgo espiritual. Pero, ¿qué es lo que hace? Él confía en una especie de trampa mística. Porque él hace dos trampas. La primera es poner unas plantas rayadas para que los animales pudiesen comer o beber o tener relaciones viviendo esas cuestiones y que nacieran con su piel o su cuerpo con esas manchas. Obviamente que no hay ninguna base científica para eso. Es una invención de su cultura, de su cabeza. Después él va a decir, va a atribuir incluso al Señor, pero no hay ningún fundamento, eso no tiene fundamento. Eso es, él utiliza esos recursos medio místicos como que para hacer valer su negocio. Pero lo segundo que hace él es que, y eso es más tramposo aún, porque lo correcto es lo correcto, ¿sí o no? Lo que es tuyo es tuyo, lo que es mío es mío. Y si el mío vino medio flaquito, flaquito será, y el tuyo vino gordo, gordo será. Pero Jacob dijo, si los animales más flaquitos son blancos, y si los más fuertes son rayados, mis animales serán mejores. Y eso fue exactamente lo que hizo. Él separaba a los animales más débiles para que nacieran con el color que favorecía a Labán y los más fuertes para favorecer a él. De esa manera él logró prosperar. Y aquí nosotros vemos, o sea, hay un problema ético con ese texto porque vemos que ellos están haciendo trampa y les funciona. ¿Cómo le voy a desear a mis hijos? A que sean honestos. Él me va a decir, mamá, yo estoy haciendo como Jacob, como un patriarca. Aprendí en la Biblia a hacer esto. ¿Cómo le voy a decir que mañana no pueden copiar en sus estudios ahí, en sus exámenes? Aquí están haciendo eso claramente. Fíjense que la movida de Labán al final no le valió de nada, porque él hizo lo que hizo, la trampa de separar los animales y qué sé yo, pero él no se quedó más rico por eso, peor, se quedó menos rico. Y aún así favoreció a Jacob cuando Jacob tuvo que huir. Pero Jacob parece ser bastante exitoso y el texto dice, él se quedó muy rico porque pudo después permutar sus animales por ciervos, por camellos, Él se quedó muy rico al punto de generar un problema familiar ahí con Labán, porque él probablemente se quedó incluso más rico que el propio suegro. Entonces, aquí había una situación donde quedamos, ¿por qué Dios bendijo a personas que actuaron de forma deshonesta? El punto aquí es que Dios no está validando esos métodos. Lo que Dios está haciendo es que Dios está en su línea de la historia. Dios está cumpliendo su plan. Dios prometió a Jacob, yo estaré contigo, te bendeciré, te llevaré y te traeré a esa tierra. Esa bendición incluía esa bendición también económica, porque la bendición económica no era meras comodidades. La bendición económica para Jacob era la plataforma por medio de la cual él pudiera ser efectivamente el pueblo del pacto. Porque sin eso él no tenía propiedad, no tenía condiciones de regresar, no tenía propiedad, no tenía protección, no tenía estructura para criar a sus 12 hijos, para que futuramente se transformaran en las tribus que vemos. Entonces Dios está cuidando su plan. Ellos tienen sus planes y son pérfidos en sus negocios, pero Dios tiene su propio plan. Y eso es lo que Dios está mostrando acá. Incluso la maldad de los corazones de ellos no era un impedimento para Dios, para que su plan funcionara. Entonces, eso es lo que Dios está haciendo. Dios está mostrando aquí todas esas vidas imperfectas que Él escogió utilizar, utilizándolas para su gloria. Y eso también pasa con nosotros. Trampas, misticismos, desvíos de carácter, todo eso está acá. Y Dios decide usar esas personas, no porque son perfectas, pero pese a sus imperfecciones. Y Dios más las utiliza para su gloria. Porque Dios está construyendo su reino por medio de aquellos que Él llamó. Eso muestra la gracia de Dios en nuestras vidas, porque Dios no nos llamó porque somos puros, perfectos y justos. Nos llamó exactamente porque no lo somos. Pero muchas veces nos creemos el cuento de que somos buena gente, que somos buenas personas, de que lo chuntamos todo bien, yo pago mis deudas, yo hago todo bien. Cuando nosotros sufrimos un dolor tremendo, nos enojamos con Dios. ¿Por qué, Señor?
Cuando el Señor pudiera preguntar, ¿por qué no? No somos buena gente. Quizás hemos sido honestos aquí y allí, pero allá y en el otro lado no lo hemos sido. El Señor lo sabe. El Señor sigue trabajando en nosotros, haciendo su plan por medio de vidas imperfectas. Y debemos nosotros tener nuestras miradas a este plan que Dios está construyendo. La postura antiética de Jacob solo viene a reforzar la gracia de Dios sobre él. Y cuando digo la gracia de Dios sobre él, es la gracia de Dios sobre todo su pueblo, porque Jacob era el representante de todo el pueblo de Dios en ese momento. Aquí vemos claramente la salvación por gracia, el favor de Dios. Es Dios dando bendiciones a personas que no merecen. Dios es un Dios de justicia. Y Dios claramente no tolera y no acepta estos desvíos de carácter. Dios claramente va a poner ahí más adelante específicamente su ley y cómo Él exige que actuemos. Por lo tanto, nosotros, al contrario de Jacob, tenemos nosotros muchos más elementos para guiarnos en una conducta correcta. El hecho de que Dios utilice personas imperfectas para su plan no valida mi imperfección, ni dice que yo tengo que seguir en mi imperfección porque Dios me va a usar si Él quiere o no. Porque Dios es justo y hace su justicia incluso también a Jacob. Porque Jacob trabajó como 14 años gratis por ser tramposo. El que engañó a su hermano y a su papá fue después utilizado por su suegro y por sus esposas. Dios es justo. Y Dios nos enseña justicia. Por lo tanto, tenemos que cultivar eso en nuestros corazones. Ahora, nosotros debemos sobre todo redimir nuestra relación con el dinero. Porque muchas veces cuando hablamos de dinero y cuando hablamos de trabajo, como que parece que los valores cambian. Parece que los principios cambian. Y tenemos entonces que tener posturas bien claras con relación a eso. Primero, debemos redimir nuestra ética laboral y financiera. A veces sí somos creyentes y estamos acá todos en Cristo, en amor, todo bonito, pero cuando habla de dinero como que genera ruido. No solamente ruido en el ambiente de la iglesia. Le prestaste dinero a un amigo, un hermano, un pariente, no, perdiste. Y las peleas por dinero, sobre todo en familia, son las peores. Pero si son familia. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no hemos redimido nuestra relación con el dinero. Sigue siendo para nosotros algo que vale más de lo que el número que aparece en la nota. Debemos nosotros entender como el Señor nos muestra acá, que el dinero es un medio, no un fin. Y el Señor es quien tiene todo, el oro y toda la plata. Es Él quien da. El dinero no es algo que Dios puso ahí y dijo a la humanidad, luchen por eso. Quien tenga más, el que tiene más, el que tiene menos, tiene menos. Él es el Señor del oro y de la plata. Él da y Él quita. De la misma manera como es el Señor que da y quita a los hijos de las mujeres. Eso es lo que vemos aquí. Dios se da y quita los recursos. Por lo tanto, los recursos son instrumentos de Dios para revelar su gracia, su favor, su plan y su historia. Y si entendemos así, vamos a tener una postura que por un lado es más coherente en la moderación y la buena gestión, porque esa cuestión es espiritual, no es simplemente plata para gastar y para malgastar. Pero por otro lado, vamos a descansar del estrés y de la presión, porque se termina el mes, se están venciendo las deudas y tengo que pagar y tengo problemas y estoy apretado y la plata es poca, la deuda es mucha. Descansaré porque yo sé quién es más rico que yo. ¿Y quién me financia a mí? Ahora, no solamente eso, debemos también nosotros aprender a tener paciencia cuando vivimos circunstancias de injusticia. Sobre todo injusticias en ese ambiente económico y laboral. A veces nuestro corazón se inflama y queremos pelear, queremos botar las mesas y queremos gritar y que no es justo lo que me están haciendo, me están sacando plata. Claro que debemos buscar la justicia, pero debemos aprender a calmar nuestros corazones y entender que muchas veces el Señor sí permite que vivamos por largos periodos bajo situaciones de injusticia. ¿Para qué?
para que aprendamos a confiar en Él. ¿Cuánto tiempo el pueblo de Israel estuvo en Egipto como esclavo? 400 años. Vaya Señor, ¿por qué no fueron 40? ¿Por qué no fueron 4? ¿Por qué el Señor permitió que su pueblo, pueblo del pacto, el pueblo amado, el pueblo de Abraham, Isaac, Jacob, estuviera 400 años ahí como esclavos? Después 40 años en el desierto. ¿Por qué Dios permite que vivamos en circunstancias de injusticia? Una, porque estamos en un mundo caído y somos parte de esto. Y dos, que por medio de esa experiencia desarrollamos un carácter aprobado por el Señor. Eso es lo que nos va a decir Pablo más adelante. Debemos aprender a tener paciencia y confiar en la justicia de Dios. Los videos de karma instantáneo nos encantan, pero a Dios lo que le encanta es su justicia final. Y nosotros debemos descansar en esa justicia. Quizás en una determinada circunstancia, la persona que nos hizo daño no pagará ahora. Pero yo tengo un justo juez que me ve, que me ama y que me cuida. Y mi causa se lo presento a Él. Y no solamente tenemos un justo juez, pero también tenemos un buen abogado que intercede por nosotros. Así que estamos bien servidos. Nosotros también debemos aprender a ser modelos de probidad y de honestidad en nuestros negocios. Lamentablemente, esa es una de las razones por la que mucha gente desacredita de los creyentes en la esfera pública, porque han visto mucha gente que dice que canuta, que sigue a Dios, que va a la iglesia y que hace negocios como el peor tramposo de la esquina. No, es terrible. Si en tus negocios, si para tus cosas, para tus deudas, eres una persona que se esquiva, no paga bien a sus funcionarios, no corresponde con sus obligaciones, que está siempre ahí tratando de arreglar y buscando dar la vuelta, buscando sacar ventaja, y aún así dices que eres cristiano, tienes que hacer dos cosas: o dejar de ser impío como los está haciendo, o deje de decir que eres cristiano, al menos eres más transparente. Pero no puedes hacer los dos. Si quieres seguir a Jesús, tienes que entender que Jesús odia a las balanzas con pesas deshonestas. Gran parte de la crítica de los profetas hacia el pueblo de Israel era en contra de ese tipo de ética desvirtuada que le robaba a los demás. Y Dios va a decir en su palabra: robar no está bien, ni siquiera si es para robar al rico. Porque para Dios lo que es justo es justo. Entonces tenemos que redimir nuestra ética laboral y económica para que nuestro compromiso, nuestro laborar, nuestro servir sea una representación de la justicia de Dios. Y nuestra generosidad una representación de la gracia de Dios. Porque sabemos que con Dios en Cristo habita nuestra riqueza. Es por eso que Jesucristo, cuando llama a sus discípulos, les dice: dejen todo y síganme a mí. Él no quería que hicieran votos de pobreza. Dios quería que nosotros entendiéramos que nuestra riqueza está en Cristo. Debemos redimir nuestra relación con el dinero. Debemos redimir nuestra relación con nuestra ética. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor su gracia. Primero, para que Él nos perdone de nuestros desajustes y pecados en esa área, pero sobre todo agradecer al Señor porque en Cristo tenemos todo. Y Él nos ayudará a tener corazones que son sumisos a Él y que desean más a Él que a la riqueza.